Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, respuesta adecuada, sí, pero también oportuna. Amigos, no es suficiente solo tener la razón. No es suficiente solo estar en posesión de la verdad, digamos, de la respuesta correcta y cabal. También es importante aprender a administrar esa respuesta, ese conocimiento, y es ahí donde nuestro tema se introduce, digo yo, para bien y para beneficio nuestro. Y es que la respuesta adecuada, sí, pero también que sea oportuna. Yo no dudo, amigo, amiga, que tengas la razón o que no la tengas. Lo que a veces hay que cuestionar es la manera en que administramos, la manera, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, etcétera, etcétera. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, respuesta adecuada, pero también oportuna. El libro de Proverbios hace referencia a esto. En Proverbios capítulo 15 y versículo 23, dice, es muy grato dar la respuesta adecuada. Y más grato aún, escúchenlo bien, y más grato aún cuando es oportuna. Adecuada parece ser suficiente, pero el texto bíblico está diciendo que no nos conformemos solo con tener una respuesta adecuada, sino que procuremos algo todavía aún más grato, como lo dice, y es que sea también una respuesta oportuna. Pues esta escritura nos da la base como para entonces comenzar a discurrir alrededor de esta interrogante. ¿En qué consiste la respuesta adecuada pero también oportuna? ¿Cómo podemos asegurarnos que no solamente sea adecuado lo que estamos proponiendo o por proponer, pero que también resulte oportuno? Porque si no es oportuno, por bueno que sea, por correcto que sea, no va a cuajar, no va a resultar, porque se requiere no solo que sea adecuado, pero que sea oportuno también. Y esto es importante porque son cosas que aplicamos diariamente, ¿no es cierto?, con los hijos, con el cónyuge o en nuestros centros de trabajo. Que sea una respuesta adecuada, pero también oportuna. ¿Cómo asegurarnos de que sea así? Pues atención a las respuestas a continuación. Pues consiste una respuesta adecuada a la vez oportuna, número uno, en no solo saber qué decir, sino también saber cuándo decirlo. No solo el qué, el cuándo es importante. Probablemente ya tú has, en tu experiencia, cometido errores de tener la respuesta correcta, pero el cuándo no fue el mejor. Fallaste escogiendo el cuándo es el momento. Dice la Biblia, amigos, que todo lo que se quiere hacer bajo el cielo tiene su hora y tiene su momento. El cuándo es tan importante como el qué. Y es ahí donde cualquier cantidad de personas comete errores todos los días porque se conforman solamente con tener que decir o tener una respuesta o una solución o un manejo de determinadas cuestiones, pero fallan en el cuándo. Porque tienen demasiada prisa, porque tienen demasiada urgencia, porque no meditan que también se requiere la atmósfera correcta para poder expresar opiniones y que éstas resulten edificantes. Así es que no solo es saber qué decir, sino también el cuándo decirlo. Es algo que tú debes guardarlo muy bien contigo. No solo el qué decir, sino cuándo decirlo. Quizá ahora mismo tienes circunstancias en tu vida, en tus relaciones, y ya tienes el qué decir. Pues ¿sabes qué? Asegúrate del cuándo,
para que eso no se malogre. Como segunda respuesta, también la respuesta adecuada y oportuna a la vez consiste en esto: no solo en saber qué decir, sino también en saber cómo decirlo. No sé si ya comienzan a ver por qué línea va todo esto. Lo primero, no solo saber qué decir, sino cuándo decirlo. Y ahora se le está sumando, número 2, no solo saber qué decir, sino cómo decirlo. Hay gente que tiene la respuesta, pero no tiene las palabras correctas. Está usando un léxico que no debe. Entonces su contraparte en la conversación lo recibe en tono de amenaza, lo recibe en forma de herida. Aquella persona se pone defensiva porque se le está diciendo lo correcto, pero no en la manera correcta, no en las palabras correctas. Entonces, todas estas son, amigos, son cadenas y poleas, permítanme el uso de esos términos, son cadenas y poleas que sirven para mover los mecanismos de la comunicación humana, de la interacción humana. Es que fuimos creados para tener comunicación entre nosotros, una buena comunicación, pero lastimosamente no nacemos comunicándonos bien. Es algo que tenemos que aprender. Hay gente que daña matrimonios, hay gente que daña empresas, hay gente que, bueno, iglesias gente daña porque no tienen buena comunicación. Entonces tenemos que asegurarnos no solamente con tener lo correcto que decir o por decir, pero tenemos que asegurarnos también el cómo vamos a decirlo. El cómo también es importante. Entonces, como segunda respuesta he dicho que va a ser aquello adecuado, pero a la vez oportuno, si entendemos bien que no solo se trata de saber qué decir, sino también saber cómo decirlo. Hasta aquí estamos enfatizando el cuándo decirlo y ahora, número 2, el cómo decirlo. Sigo sumando. Número 3, ¿en qué más consiste la respuesta adecuada y también oportuna? Consiste en no solo saber qué decir, sino también a quién decirlo. ¿A quién decirlo? A veces le decimos a Pedro lo que debemos decirle a Juan. Entonces es importante en nuestra comunicación estar bien enterados y bien entendidos a quién hay que decirle qué. Incluso entre hijos, entre los hijos, lo que le tienes que decir a un hijo, no tienes que decirlo con los oídos puestos del otro. Ve y díselo solamente a él. No pongas de testigo al otro hijo, porque entonces entra en un proceso de competencia entre ellos y en un proceso de, yo digo que de humillación. Cuando tú reprendes y regañas a uno de tus hijos en la presencia de los demás, lo estás avergonzando y le estás humillando, y eso no le va a ayudar a su autoestima. En general somos así. Yo creo que escogemos mal el asunto de a quién le decimos qué. Es más, le decimos a nuestros amigos o a otros interlocutores algo que no es para ellos escuchar, porque la norma debe ser esta, amigos. Si tú no se lo has dicho a la persona en particular sobre la cual de manera directa va ese asunto, ¿por qué se lo vas a decir a otros? ¿Por qué decirle a terceros lo que no le has dicho al primero? ¿Te das cuenta? Entonces no solo se trata de saber qué decir, sino también saber a quién decírselo. Entonces vayan ustedes haciendo toda la composición. No solo se trata de saber qué decir, sino cuándo decirlo. No solo se trata de saber qué decir, sino cómo decirlo. Y 3, no solo se trata de saber qué decir, sino saber a quién decirlo. Y aquí no termina todo, ¿eh? Queda completo este sistema comunicacional, incluyendo esto más. ¿En qué consiste la respuesta adecuada, pero también oportuna? En no solo saber qué decir, sino también saber dónde decirlo. ¿Dónde decirlo? El lugar es tan importante como el tiempo. Si tú te sientas para
crear un ejemplo, ¿no? Si tú te sientas a la mesa y estás comiendo con tu familia y tú le dices algo a tu cónyuge que debieras decírselo en la recámara o en otro lugar, o comienzas a reconvenir a uno de tus hijos cuando debieras decírselo en su habitación o en un lugar más privado, entonces tú estás cometiendo el error garrafal de comunicación diciendo quizá lo correcto, pero no lo estás diciendo en el lugar correcto, porque no solo es importante saber qué decir, sino saber dónde decirlo. Entonces, haz cuentas conmigo. ¿Qué ha estado pasando contigo, con tu comunicación, con otras personas, sea en tu casa? A lo mejor tienes problemas en el trabajo de comunicación, a lo mejor tienes problemas en la iglesia, problemas de comunicación o en cualquier otro entorno. ¿Qué ha estado pasando contigo? ¿Será que eres una persona, sí, inteligente? Claro que sí. ¿Eres una persona muy capaz? Sí, claro que sí. ¿Eres una persona madura con experiencia? Sí, claro que sí. Pero no te está yendo bien en tu comunicación con otras personas. ¿Será que las palancas, las poleas, las cadenas que estás usando en tu sistema de comunicación, en tu aparato de comunicación, no están bien puestas? ¿Será que tú estás sí diciendo lo correcto, pero no lo estás diciendo en el momento o en el tiempo o en el cuándo correcto? ¿Será que tú tienes sí que decir, pero no has aprendido todavía a saber cómo decirlo? Quizá lo dices con demasiado enojo. Quizá el consejo se convierte en reprimenda. Quizá la opinión se convierte en amenaza porque no sabes cómo decirlo. ¿Será que tu comunicación está con mucho altibajo, una comunicación muy accidentada porque sí sabes qué decir, pero no lo estás diciendo a quien debes decirlo? ¿O será que sí sabes qué decir, pero no sabes dónde decirlo exactamente y estás equivocándote no solo de momento, te estás equivocando también de lugar, de situación, de escenario para decirlo? Todo eso altera el mundo de comunicaciones y al alterarse las comunicaciones y al provocarse, amigos, desarreglos en la comunicación, se inician entonces los conflictos y las crisis en las relaciones. Hay gente que pues le va mal en todos los ámbitos, tiene muy desarreglada su comunicación en su familia, en el trabajo igual o en otros sitios. Tiene que hacer una especie de reingeniería y de nuevo arreglo de todo su sistema de comunicaciones. Pues es lo que nos decía el libro de Proverbios capítulo 15, verso 23 que leímos al inicio y reitero en su lectura. Dice, es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Está diciendo que tu palabra, que tu opinión, que tu consejo, que tu respuesta no solo te asegures que sea adecuada, pero también que sea oportuna. Y oportuna tiene que ver con lo que he estado diciéndote. ¿En qué consiste la respuesta adecuada, pero a la vez también respuesta oportuna? Consiste en lo siguiente. Número 1. No solo en saber qué decir, sino también en saber cuándo decirlo. Número 2, no solo en saber qué decir, sino también saber cómo decirlo. Número 3, no solo en saber qué decir, sino también saber a quién decirlo. Y número 4, no solo en saber qué decir, sino también en saber dónde decirlo. Así es que toma esta serie de llaves y te aseguro que bien usadas cada una de estas 4 llaves, cuándo decirlo, cómo decirlo, a quién decirlo y dónde decirlo,
Te lo reitero, te lo repito, cuándo decirlo, cómo decirlo, a quién decirlo y dónde decirlo. Si tú utilizas bien esas llaves, amigo o amiga, va a mejorar ostensiblemente tu sistema de comunicaciones y por ende tus relaciones. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Respuesta adecuada, pero también oportuna. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.